Hola, hola, ¿qué tal? Volvemos a encontrarnos y volvemos a invitar al Señor a nuestras vidas, a nuestros hogares, porque la respuesta que necesitamos, la esperanza que necesitamos está en Cristo. Él tiene la respuesta, Él tiene para nosotros lo que necesitamos para fortalecernos, para sanarnos, para avanzar en la dirección, en el camino en el que tenemos que ir. Es importante, importantísimo, que nos veamos a nosotros mismos caminando junto con el Señor, para que nuestras vidas sean completamente diferentes y para que podamos al final disfrutar de la victoria. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Bienvenido, Señor, a nuestras casas, a nuestras familias. Bienvenido, Espíritu Santo, para que abras mi entendimiento y mi mente y poder recibir lo que quieres que reciba en esta hora. Tenemos una reflexión, un desafío demandante. Nos invita a hacer que nuestros días cuenten, a no simplemente contar los días, sino hacer que los días cuenten, a prepararnos para que nuestros días tengan significado, a prepararnos para que encontremos la senda no solo del éxito, sino de la comunión, de la amistad y de la relación con Dios. Se cuenta de Nelson Mandela que pasó muchos años en prisión, muchísimos años, pero cada día de esos él se preparó, porque él visualizaba el momento en que ese cautiverio terminara. Y lo que podía leer, porque no tenía muchos recursos, no tenía acceso a mucha información, pero siempre le permitieron tener una Biblia, y se dice que nadie ha leído más la Biblia que Nelson Mandela. Entonces, él hizo que cada día, aún en prisión y aún sufriendo tragedias terribles, porque había una opresión continua sobre él, él hacía que cada día fuera importante, porque puede ser que nosotros tengamos muchas limitaciones y entonces digamos, si yo no puedo, si yo no tengo, y la excusa está al alcance de la mano. Pero el reto es hacer que cada día cuente, hacer que cada día tenga significado, hacer que cada día sea relevante, hacer que cada día trascienda. Y eso es lo que vamos a meditar, a reflexionar. Quiero que vayas conmigo a la carta que le escribe Pablo a la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad moderna, una ciudad portuaria, una ciudad que tenía mucho comercio, mucha actividad, mucho desarrollo, mucha filosofía, pero también era una ciudad que tenía bastante idolatría y paganismo a más no poder. Y entonces la pugna por el cristianismo era continua, y los cristianos o los seguidores de Cristo eran adormecidos por la filosofía del entorno y caían en las trampas del entorno y se apartaban de su caminar con Cristo. Efesios capítulo 5, yo sé que en casa tú vas a leer todo el 5, pero vamos a leer esta tarde desde el verso 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y el verso 17 ponle mucha atención, porque aquí está el meollo del asunto. Por tanto, ¿cómo aprovechamos bien los días? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Leamos una vez más el 17. Es que el Espíritu tiene que hablarnos simplemente por esta palabra. Por tanto, no seáis insensatos,
sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Padre, gracias. Espíritu Santo, háblanos, háblame. Ayúdanos, Dios, a recibir la bendición que tienes para nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Cuando estamos atrapados en una rutina, como la mayoría de nosotros, el 99.99% de nosotros, estamos atrapados en una rutina, en el día a día, en el quehacer. Aún en este tiempo estamos atrapados en una rutina. Y lo único que queremos es escapar de esa rutina, salir de esa rutina, apartarnos de esa rutina. No vemos otra cosa más que escapar de la rutina. Por eso esperamos con ansias que llegue un día viernes. Por eso esperamos con ansias que llegue una vacación y no queremos que se termine la vacación, porque nos da alguna sensación de libertad, de escapar de la rutina, pero la gran trampa es que no hacemos absolutamente nada para escapar de esa rutina, ¿ok? Lo único que hacemos cuando logramos salir, de descansar un poco de la rutina, es precisamente eso. Saborear que no estoy en la rutina, que no tengo que hacer esto, que no tengo que hacer lo otro, pero no trato de hacer una inversión adecuada de mi tiempo para que de alguna manera yo pueda trascender a esa rutina, ir más allá de esa rutina. Entonces, lo único que quiero es descansar de la rutina, no pensar en la rutina, y al no pensar en la rutina, no pienso en absolutamente nada más, ninguna otra cosa. Las rutinas son alienantes, quiere decir que secuestran nuestra visión de futuro, secuestran nuestro pensamiento, secuestran nuestra energía y por tanto nos limitan y se vuelven infructuosas. Y eso aplica para el trabajo, aplica para el matrimonio, aplica para la iglesia. Si la iglesia se convierte en una rutina, entonces no voy a crecer. Si el matrimonio se convierte en una rutina, entonces no lo voy a disfrutar, no voy a saborear lo hermoso que es ese binomio de éxito que Dios ha preparado en el matrimonio. Y si el trabajo se convierte en una rutina, entonces no voy a poder escapar de ahí. Entonces tengo que trabajar en mí. Hemos caído en la trampa del tiempo porque hemos llegado a donde estamos por la forma de pensar y de actuar del pasado. Y vamos a seguir ahí a menos que cambiemos. Y pensamos según la información básica que tenemos, según la concepción del trabajo, según la concepción del matrimonio y según la concepción de la iglesia. Y mientras eso no cambie, no va a cambiar nada. Por eso dice Cristo, levántate, despiértate tú que duermes. Estás en una rutina, estás atrapado en medio de un conjunto de gente muerta que no tiene visión, que no tiene proyección, que no tiene expectativas. Levántate, sacúdete, sal de ahí para que pueda alumbrarte Cristo. Entonces tienes que romper con esas rutinas, y las rutinas no son tanto externas sino internas, formas de pensamiento, dinámicas de pensamiento en las que nos hemos dejado envolver y creemos que las cosas son así y no tenemos información bíblica. ¿Sabe por qué? Porque no aprovechamos el tiempo, porque no aprovechamos los días, porque no vamos a la palabra, porque no consultamos la palabra. Entonces visualizamos el matrimonio como el mundo lo ve, visualizamos el trabajo como el mundo lo ve, visualizamos la iglesia como el mundo la ve y no crecemos, no salimos de ahí. Dios creó a la iglesia como una iglesia trascendente, que trascienda muros, que trascienda barreras, que trascienda fronteras, que trascienda personas, que trascienda gobiernos. Así Dios creó la iglesia. Dijo, es más, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios creó la iglesia influyente, la iglesia que marcara estándares, la iglesia que definiera paradigmas, la iglesia que cambiara la forma de pensar del mundo. Y ha sido al revés. Y Dios creó a la iglesia transformadora, de transformar realidades, transformar entornos. Una iglesia que restaure, que sana y que vivifica. Así la pensó Dios. Pero hemos caído en la trampa. Hemos empezado a ver a la iglesia más bien como una cueva, como un escape, como un refugio.
La iglesia tiene que ser una influencia al mundo. Y la influencia al mundo, obviamente, tienen que ser los cristianos. Tenemos que ser nosotros. Pero escucha bien esto. Que el Espíritu nos ayude, nos dé sabiduría, entendimiento. El enemigo ha sido astuto. Así como Dios tiene un plan para la iglesia, el enemigo también. El enemigo ha sido astuto y ha cortado la visión de la iglesia. Y los cristianos nos hemos convertido en islas. Una porción de tierra rodeada de agua, eso es una isla, ¿verdad? En un egoísmo. Entonces soy yo. Yo quiero estar bien. Quiero que mi familia esté bien. Quiero que los míos estén bien. Que Dios derrame bendición sobre mi vida, que Dios derrame bendición sobre nosotros. Los demás paganos, cuando el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. No le voy a andar diciendo a medio mundo, yo soy la luz. No, la gente tiene que ver la luz de Cristo en mí. Dijo, una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Si hay luz, hay luz. Y no es aislada, no es centrada en sí misma, sino que proyecte, que defina, que conquiste, que alcance, que capacite, que forme, que penetre los roles de la vida, los esquemas de pensamiento, la dinámica de pensamiento. Pero las dinámicas de pensamiento vienen de otros lados. Nuestros jóvenes quieren hacer como los influencers y no logramos nosotros ejercer esa influencia en la vida de los jóvenes. Es una carga ir a la iglesia, pero cuando salen de la iglesia salen a sus dispositivos y a ver, la influencia viene de afuera hacia la iglesia. Entonces la iglesia tenemos que estar construyendo muros o ver cómo nos resguardamos en lugar de ser la influencia que Dios quiso que fuera, porque nos hemos aislado, nos hemos individualizado, estamos enfocados en nosotros mismos. Tenemos frases bien lindas. Yo soy dueño del mundo porque soy hijo del dueño, yo soy princesa de Dios y está bien, pero con un fin, con un objetivo hacia ser luz, proyectar la gloria de Cristo y no a escapar, ¿verdad? La cueva no es un lugar de escape, la iglesia no es una cueva, no es un lugar de escape, es un punto que tiene que ser influencia, que tiene que traer luz, que tiene que producir esperanza, que tiene que dar aliento. El problema ha sido que nos hemos concentrado en nosotros mismos, porque no hemos sido diligentes, no hemos sido esforzados. El plan de Dios no es un hombre carismático y un montón de gente alrededor de él. Y ese es el modelo de iglesia que hemos vivido. Un hombre que se comunica con Dios y los demás bajamos cual Moisés, ¿verdad? A escuchar lo que Dios le dijo. Y no, Dios va a hablar a tu vida. Por eso insisto yo, el objetivo no es que tú me ubicas en mí, el objetivo es que escuches al Espíritu Santo. Es más, no tienes que creerme a mí, puedes estar en desacuerdo conmigo, puedes criticarme, excelente, está bien, de acuerdo. Pero eso va a evidenciar que la palabra te hizo pensar. Si no estás de acuerdo, si criticas, está bien. Porque eso implica que la palabra está produciendo algo en tu mente. Y de eso se trata, que nos confronte, que nos desafíe, que nos haga pensar. Entonces no es un hombre carismático y un montón de personas alrededor de él. Esto es agradable para el hombre, pero no es el plan de Dios. No es el plan que en una persona descanse todo. El Señor mismo trató de ser, de apartarse, de figurar. Él nunca quiso mostrar ese rol. La gente lo seguía porque hacía señales y todo, pero él trataba de mantenerse en secreto, de vivir no como una figura pública, porque no quería que se entendiera la iglesia como caudillismo. Además, le dijo a los discípulos, el reino de Dios entre vosotros está. Y donde estén dos o más reunidos en mi nombre, ahí está Dios en medio de ellos. Entonces el reto es una iglesia influyente. Pero como no queremos invertir el tiempo, como no queremos aprovechar el tiempo en conocer, en crecer, en desarrollarnos, entonces nos conformamos. Y entonces la iglesia se volvió una rutina más. Y es una rutina alienante, que solo nos gusta ir a escuchar. Y por eso no tenemos los recursos espirituales para pelear las batallas, porque no trabajamos. El que quiera
Dijo el Señor que el agricultor, para participar de la cosecha, debe trabajar primero. Y cuando la gente la andaba buscando porque les había dado de comer, les dijo: trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece. Entonces tenemos que ir a la palabra. La palabra no es patrimonio de una sola persona, no es una sola visión. La palabra es para ti, es para mí, es para todos. El plan de Dios es una iglesia influyente, cristianos influyentes, cristianos que tengan sentido, que tengan propósito, que tengan valor, que entiendan que su vida depende de cuánto crezcan día a día. Día a día, la senda del justo es como la luz de la aurora. Si tuviere fe, como un grano de mostaza. Pero el grano tiene que ser plantado, tiene que caer en el corazón y crecer cada día y desarrollar su proceso cada día. Le dijo: miren los lirios del campo, cómo crece. ¿Por qué nos afanamos? Porque no crecemos. Mira los lirios del campo. Mateo 6, 27. Miren los lirios del campo, cómo crecen. ¿Cómo crecen los lirios del campo? ¿Cómo crecen? Los domingos en la mañana cuando van a la iglesia. Los martes, los viernes en las transmisiones en línea. ¿Cómo crecen los lirios del campo? Crecen cada día. Esa es la clave, cada día. Y después da una declaración maravillosa. Y ni aún Salomón, con toda su gloria, logró vestirse así como uno de ellos. Tenemos que leer esa cita. Ve conmigo a Mateo capítulo 6, por favor. Mateo 6, verso 27. Mateo 6, dice el verso 27: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, verso 28, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Verso 29, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Ojo, Salomón. ¿Cuántos admiramos la sabiduría de Salomón? Amén, amén. Pero ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como un lirio del campo. Y dice el 30, y si la hierba que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más. Diga conmigo: mucho más. Diga: mucho más, no tenga pena, nadie lo está viendo. Mucho más. Dios hará conmigo mucho más. ¿Cuánto quisiera tener la sabiduría de Salomón? ¿Eh? Si creces, como cada día. Haz que cada día cuente. ¿Cuántos versículos has meditado en este tiempo? 3, 4 meses. ¿Cuántos versículos? 90 días, 120 días. Un verso diario meditado. ¿Cuánta sabiduría hubiera en nosotros si hubiéramos meditado cada día en un verso? ¿Cuánta sabiduría hubiera añadido Dios ya en ti? Porque lo hará Dios. Cuando tú haces el esfuerzo cada día, entonces Dios trae la sabiduría. Y tú meditas en la palabra. Y al principio no te dice nada del verso, pero poco a poco va haciendo clic. ¿Por qué? Porque el hombre natural está siendo desplazado y el hombre natural empieza a emerger. Cada día. No hará Dios mucho más a vosotros, hombres y mujeres de poca fe. ¿Cuál es la clave? Cada día. Mirad los lirios del campo, cómo crece. Y ahora, ¿cómo crezco yo? ¿Cómo crezco? Cuando tengo crisis, cuando tengo problemas, entonces vengo a orar, entonces vengo a clamar, en medio del problema, la dificultad, vengo a buscar a Dios. ¿Cómo fue que David se hizo vencedor de gigantes? ¿Cómo? ¿Vio al gigante y lo desafió? ¿Sabes cómo se hizo vencedor de gigantes? Cada día. Cada día. Porque cada día él alababa al Señor. Y dice en sus salmos: cuando pienso en ti, en la vigilia de la noche.
cuando pienso en ti, es cada día. David tenía una intimidad, una comunión con Dios cada día. Claro, cuando vino, cuando apareció el gigante, él rápidamente reconoció, no a un gigante, sino a un incircunciso. Él dijo, yo soy un hombre de pacto, he cultivado el pacto cada día, y un incircunciso no me puede vencer. ¿Sabe por qué nos vencen los gigantes? Porque nos olvidamos del día a día. No crecemos cada día. Crecemos en tiempo de crisis, nos pegamos un estirón. Me encanta cuando veo a los niños que se van de sexto, llegan a séptimo grado, o sea, en sexto se van chiquititos. Cuando llegan a séptimo llegan tamaños y hablando ronco. Ya se dio un proceso, un estirón. Pero para eso los genes trabajaron todos los días, todos los días. No podemos, aquel mito de que hay que darle una paliza al sábado de gloria para que crezca, no es cierto. Nadie crece por paliza un sábado de gloria. ¿Cómo hay que crecer? Cada día. Todos los días de esta crisis en los que no has meditado en un versículo de la palabra de Dios, han sido días perdidos. Y tenemos que pedirle perdón a Dios, porque no hemos sido buenos mayordomos de nuestro tiempo. Y digo hemos sido. No estoy acusando a nadie, no estoy señalando a nadie. Dios me salve y me guarde de ponerle el dedo señalador sobre alguien. Solo te desafío a que reflexiones. Me desafío a mí mismo a reflexionar. Cada día. Un día sin reír, decía Charles Chaplin, es un día perdido. Y yo te puedo decir, un día sin meditar en la palabra de Dios es un día perdido, porque todos estamos seguros. Tú sabes, yo sé, todos sabemos, todo el mundo sabe, aún los que no son cristianos, aún los que no comulgan con nuestra fe, pero entienden que este es un libro valiosísimo, precioso, vital, un libro vivo. Saben que este es un libro que nos hará crecer. Se hizo una encuesta hace un montón de años, se le preguntó a gente influyente, no cristianos, ojo, gente influyente, y le dijeron que escogieran los 5 libros que ellos llevarían si supieran que van a estar abandonados en una isla por mucho tiempo. Si supieran que fueran náufragos, que quedaran mucho tiempo abandonados, que escogieran 5 libros, solo 5. ¿Cuáles serían esos 5? Todos, invariablemente todos los encuestados, toditos, escogieron la Biblia, todos. Porque saben que este es un libro valioso. Y saben que aquí hay crecimiento. Y que si yo aprovecho cada día, si aprovecho cada día, entonces voy a crecer. ¿De acuerdo? Cada día. Cada día. Voy a crecer cada día. Ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. ¿Por qué? Porque lo hicieron cada día. Tenemos que crecer cada día. Lo segundo que necesitamos es criterio. Tenemos que tener criterio. Porque, como digo, tomamos moldes, patrones del entorno, de las circunstancias. Y no estamos asimilando el patrón espiritual que Dios quiere que tengamos. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, dice que el cristiano, el que es espiritual, él juzga todas las cosas. Y juzga no de criticar, de condenar, de humillar, sino de tener criterio, de discernir. Hay otras palabras, hay otras versiones de la Biblia que dicen discierne todas las cosas. Necesitamos tener criterio. ¿De acuerdo? Criterio, discernimiento, entendimiento. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Discernimiento. ¿Por qué no cultivamos el discernimiento? Porque no dejamos que la palabra enriquezca nuestra mente. Y entonces vamos por la vida y no sabemos con quién casarnos, y no sabemos qué trabajo agarrar, y no sabemos cómo vivir el día a día, y no sabemos qué películas nos convienen, que no, y no sabemos rechazar la música que no está correcta porque no tenemos discernimiento.
no tenemos criterio, no hemos logrado capturar la esencia del pensamiento de Dios y de repente empezamos a orar por cosas sin sentido, por falta de discernimiento. Me dio mucho dolor hace algunos años, bastantes años, ver a dos líderes políticos y a diferentes grupos de cristianos orando por cada uno de ellos. Está bien orar por ellos, pero no darles una palabra de que van a ser gobernantes. No, tenemos que ser luz, tener discernimiento, tener entendimiento, tener claridad de qué es aquello que estamos buscando, de qué es aquello que perseguimos en Dios. Por no invertir el tiempo necesario, hay algunos conceptos equivocados. Creemos que la gente tiene que escuchar al líder y la gente tiene que escuchar a Dios. Y el líder tiene que ser una inspiración para que la gente escuche a Dios. Y yo siempre insisto en eso. Jesús mismo dijo, las palabras que yo les hablo no son mías, son las palabras que Dios me dio y se las digo así como Dios me dijo que se las dijera, así se las digo. No dijo Dios, dijo el Padre, mi Padre. Las palabras que yo les hablo son las palabras que el Padre me ha dicho que les diga. O sea, lo que les digo viene del Padre. Porque ese es el modelo. O sea, nosotros tenemos que decir lo que Dios dice. Oír a Dios, escuchar a Dios. Y esa palabra es la que tiene que llegar a las personas. Entonces la gente tiene que oír a Dios. Y yo siempre insisto en eso. Tú puedes estar en total desacuerdo con mi palabra y gloria a Dios y te bendigo y te abrazo. Pero tienes que escuchar al Espíritu Santo. Y si la palabra que yo te digo te lleva a ir a la Biblia y ver si es cierto lo que dice el hermano, hoy vamos a ver si es cierto. Está bien, porque a quien tiene que escuchar es a Dios. Es la voz de Dios. Y no es la voz de un hombre, y no es la cobertura de un hombre. Es la sangre de Cristo, que nos unge, que nos llena, que nos bendice, que nos capacita, que nos fomenta, que nos impulsa. Entonces tenemos que oír a Dios, tenemos que buscar a Dios. El pueblo de Israel fue perezoso y no quiso subir al monte con Moisés. Y le dijeron, está bien, sube tú, habla con Dios y ahí nos cuentas lo que Dios te diga. Pero eso se acabó con el pacto de la gracia. Ahora todos tenemos entrada. El velo se rasgó. Ya el lugar santísimo ya no es facultad de una sola persona, entre cientos o entre miles, ya no. Ahora es para todos. Es para ti, para mí, para todos. Todos tenemos que escuchar la voz de Dios. Y otra premisa equivocada que tenemos es que la gente tiene que venir a mí para que yo ore por ellos. No, la gente tiene que ir a Dios. Está bien, yo voy a orar por ellos y lo voy a hacer con gusto y con todo el anhelo y el deseo de mi corazón. Y si vienen a mí, yo los voy a acompañar y juntos vamos a ir a Dios, porque hay una promesa que dice que si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, y ahí estoy yo, y ese es el poder de la iglesia. El poder de la iglesia es cuando nos juntamos y cuando oramos los dos por un mismo objetivo, estamos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo por un mismo objetivo, entonces Dios se manifiesta y Dios obra y Dios opera, pero no porque yo tenga más unción que tú, sino porque los dos juntos formamos una fuerza especial y invocamos la presencia de Dios y Dios se muestra en ese conglomerado, porque Dios no quiso que fuera patrimonio de un hombre. Dios quiso que fuera una iglesia, un pueblo, porque Dios siempre ha buscado un pueblo. Entonces es importante que entendamos que podemos acercarnos a Dios y que podemos invocar el poder de la iglesia y orar como equipo, como grupo, no solo con los líderes, sino con otra persona. Nos unimos 2 hermanos, 2 o 3 en mi nombre, y entonces invitamos a Cristo y el poder de Dios se manifiesta y empezamos a ser sanados, y empezamos a ser fortalecidos, vitalizados, vivificados y ser nutridos y a recibir provisión sobrenatural en nuestras vidas. Ese es un gran reto, es importante. Santiago 5:13 es un verso que hemos leído de manera quizás no tan clara, no tan específica, leamos Santiago capítulo 5. Ve conmigo a Santiago y leámoslo bien y despacio, ¿ok? Bien y despacio, ¿sí? Santiago capítulo 5, verso 13 al 15. En casa tú puedes leer todos los demás. ¿De acuerdo? Santiago 5:13.
Y cuando veamos el contexto de todo, porque la escritura tiene que ser contextualizada, tiene que ser contemporizada, es decir, entender el contexto, entender el tiempo en que se hablaron las palabras, porque las palabras cambian con el tiempo. Entender el tiempo, el contexto, el mundo que se vivía en ese momento y el mundo que se vive ahora. Entonces, los dos mundos se interceptan y la palabra es pertinente a cada mundo. Dice el verso 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Ojo, ¿está alguno afligido? ¿Qué nos aflige? Cuando estaba en angustia, dice el Salmo, tú me hiciste ensanchar, me llenaste de gozo. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está afligido? Haga oración. Hay que limpiar la aflicción. Y la aflicción viene de la separación de Dios. Eso es lo que trae aflicción. Darme cuenta que estoy separado de Dios por cualquier circunstancia, por cualquier idea, por cualquier razón. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Ok? ¿Está afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno afligido? ¿Sí? ¿Lo estamos leyendo bien? Santiago 5, 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Hay que sanar la aflicción. Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Cante alabanzas. ¿Está alguno alegre? Alegre, cante alabanzas. El verso 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, ¿ok? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice el 15, ojo, y la oración de fe, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la oración de fe? Lo va a salvar. ¿Qué es lo que va a hacer la oración de fe? Lo va a salvar. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Verso 16, confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, los ancianos que representan el poder de la iglesia, la unción que representa el volver a Cristo. Unges mi cabeza con aceite, Salmo 23. Mi copa está rebosando. La unción es para volver a Cristo. Se ungía a los enfermos, ese es el uso natural. El samaritano, cuando encuentra al hombre que ha sido golpeado, entonces le pone aceite en las heridas. Eso era lo normal. Se ponía aceite a la herida, pero había un aceite especial de la unción para consagrar a los hijos de Dios. Y esta es la unción de consagración. ¿Por qué? Porque por alguna razón yo me sentí apartado de Dios. Y por eso no me sentí competente para orar por mí mismo. Entonces llamo a los ancianos y como iglesia restauramos a la persona de cualquier, no necesariamente pecado, sino algún sentimiento de inferioridad, alguna crisis, alguna dificultad. Me sentí desconectado de Dios, sentí que no podía. Entonces el poder de la salvación de Dios vuelve a entrar. Dice la oración sanará, salvará al enfermo. Cuando yo tengo el poder, cuando ya fui de nuevo justificado, porque dice la escritura en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces aquí viene un proceso de justificación, es la unción de justificación, y después la fe emerge del enfermo, la oración de fe sanará al enfermo. El enfermo recupera su fe, fortalece su fe. Eso es lo que le dijo Jesús a aquel hombre, ¿se acuerdan? Si tú puedes creer. Entonces lo que hace la iglesia es lo que decía el hombre, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Entonces el poder de la iglesia es más fácil creer cuando estamos como iglesia. Es más fácil sentir paz, sentir confianza. Dios no quiso nunca que hubiera una persona carismática y alrededor de ella girara el mundo, ¿no? Dios quiso una iglesia llena de carisma, llena de dones, una iglesia relevante, una iglesia conquistadora, un pueblo que sepa que el poder de Dios está con él, que cada miembro de la iglesia es un agente de transformación, es un agente de vida, es un agente de impacto.
porque entendió su rol dentro de un pueblo especial de Dios. Los seguidores de David se convirtieron en los valientes de David. Entonces no es alrededor de una persona. No es alguien que hace la diferencia, es un pueblo, es un conglomerado, es un grupo de personas que son los que están haciendo que las cosas cambien, que las cosas diferentes, que las cosas sean diferentes, porque el proyecto de Dios eres tú. Dios va a empezar lo que va a hacer en tu vida, lo va a hacer a través de ti. La palabra es para ti, la oración es para ti, la provisión es para ti. Es decir, cada uno de nosotros, con David el proyecto de Dios era David, con Salomón era Salomón, con Abraham era Abraham, con Noé, Noé, y contigo eres tú el proyecto, es cada uno de nosotros. Por eso Dios nos trata de manera individual, de manera particular, y quiere que juntos nos unamos como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, para representarle a Él sobre esta tierra y para hacer la diferencia. No seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Qué requiere esto? Tiempo, amistad, comunión con Dios, intimidad con Dios. ¿Y qué será lo que Dios quiere? Pues hay que ir a la presencia de Dios, ¿ok? Para no caer en esa insensatez de no conocer el proyecto de Dios, no conocer el plan de Dios, sino entrar en el plan de Dios. No seáis insensatos, verso 17, capítulo 5 de Efesios, sino entendido. Tengo que ser entendido. ¿Por qué? Porque tengo que aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por eso mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y qué hace el sabio? Aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo. Porque los días son malos. No sea insensato, entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Y dice el 18, no se embriaguen. Nos podemos embriagar de poder, nos podemos embriagar de fama, nos podemos embriagar de pereza, de desánimo. Todo lo que trae disolución. ¿Y qué es la disolución? Falta de proyección, falta de proyecto, falta de perspectiva. Todo aquello que trae disolución y que te aparta del propósito, del proyecto de Dios. Eso es embriaguez. No os embriaguéis. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor en sus corazones, dando siempre gracias a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entendidos. Por eso decía Moisés, enséñanos de tal forma a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Es importante, cada día, escapemos de las rutinas, en todas las áreas. En el trabajo, si veo el trabajo como una rutina, voy a estar frustrado, amargado, derrotado, voy a ser improductivo, no voy a crecer, no me voy a desarrollar. Si veo el matrimonio como una rutina, voy a estar hastiado, voy a querer salir de ahí, escapar de ahí. Y si veo la iglesia como una rutina, y hemos caído en la trampa, y hemos visto la iglesia como una rutina, entonces no le voy a sacar la productividad, el poder que tiene. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no nos congregamos? ¿Por qué no nos conectamos? Porque no entendemos el poder que tiene la iglesia. Creemos que el poder está en hombre, el poder está en la iglesia, ¿ok? Y la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿ok? La cabeza de la iglesia es Cristo, y cuando Cristo llega como cabeza de la iglesia, entonces ocurren milagros, entonces el poder de Dios se derrama, y entonces las vidas son transformadas, vivificadas, fortalecidas, animadas, y hay sanidad y hay victoria para cada uno de nosotros. Cristo es la cabeza, y nosotros todos somos su cuerpo. Y Cristo ama a la iglesia. Y Cristo desea una iglesia victoriosa, una iglesia sin mancha y sin arruga, y una iglesia conquistadora. Esos somos nosotros. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Crezcamos cada día. A partir de hoy,
Que no pase un día sin crecer. Que no pase un día sin meditar en la palabra de Dios. Que no pase un día sin tener comunicación con Dios. Que no pase un día sin alabar a Dios. Que no pase un día en que no me conecte con lo trascendente, con lo importante, con lo verdadero, con aquello que va a marcar la diferencia en mi vida. Hay tantas cosas que me encantaría decir, pero el Espíritu Santo va a firmar esta palabra, va a sellar esta palabra y va a hacer la diferencia en tu vida. Te bendigo y declaro que la obra de Dios va a ser extraordinaria cuando dediques el tiempo a meditar, a crecer cada día. Ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así, con la sabiduría que Dios va a poner en tu mente y en tu corazón. Andad como sabios y no como necios. Sigue adelante porque viene un poderoso tiempo de oración y nuestras vidas serán impactadas de manera victoriosa por la presencia de Dios. Vamos adelante que se puede, tomados de la mano de Dios. Dios te bendiga.